Para seguir con el programa, entonces, no tiene necesidad de mucha presentación. El profesor Gabriel Krieger nos va a hablar sobre el impacto académico de la medicación oncológica de alto costo. El amigo Gabriel es profesor titular de la Cátedra de Oncología Médica de la Universidad de la República, además de ser médico muy requerido por muchos de los pacientes, a lo cual varios problemas nos dan los pacientes a la hora de que tenemos que tratar de conseguirle alguna hora en alguna institución con el profesor Krieger. Así que, Gabriel, muchas gracias y bienvenido nuevamente. Nuevamente porque ya has participado en alguna oportunidad y siempre has sido un buen amigo de la casa. Gracias, Álvaro. Buenos días a todos. Necesitaría eso. Perfecto. Bueno, como ustedes se imaginarán, tocar este tema no fue un tema sencillo de armado. Cuando me invitó el doctor Vázquez a participar, pensé cuál era la mejor forma de transmitir para todos los que son médicos, oncólogos, los no oncólogos, la gente de la industria, la gente que integra organismos del Estado, Fondo Nacional de Recursos, Ministerio de Salud Pública, cómo es el impacto académico, qué significa el impacto académico para nosotros, y es lo único que voy a tocar en la charla de hoy, justamente en lo que hace a medicación de alto precio y medicación de alto costo. No tengo, declaración de conflicto de interés ninguno. Es importantísimo, a mi juicio, saber cuál es la incidencia y la mortalidad de los principales tumores en nuestro país. Estos datos fueron suministrados la semana pasada por el profesor Enrique Barrios, actualizados. Esto es del periodo 2014-2018. Acuérdense que en general se toman cada 5 años, en aporte de la Comisión Nacional de Lucha contra el Cáncer. Tenemos para el hombre cáncer de próstata, en primer lugar, en incidencia, como ustedes lo ven ahí. Lo que es pulmón, en segundo lugar, y colorecto, tercero. Y fíjense lo que es en mortalidad: pulmón, en primer lugar, por lejos, colorecto, segundo, y próstata, tercero. Son los tres que prácticamente se llevan la gran mayoría de las patologías oncológicas y, por lo tanto, obviamente, la industria trabaja mucho para estas patologías y, sin duda, ocupan un papel en medicamentos de alto precio. En lo que es la mujer, se mantiene la mama, en primer lugar, también por lejos, en incidencia, colorecto en segundo lugar y cervix en tercero, pero en lo que es mortalidad, si bien la mama ocupa el primer lugar, ven que colorecto y pulmón, que ya se está acercando, pulmón en las mujeres hoy ocupa el tercer lugar en mortalidad, casi a la par de colorecto, y seguramente lo supere en los próximos años. Es decir, mama, colorecto y pulmón son las tres patologías donde también más se investiga y donde más se apuesta para estos productos. Como mostraba muy bien la contadora Porcelli, y esta diapositiva me la facilitó ella, tenemos el incremento tremendo que ha tenido y exponencial las acciones de amparo, de las cuales todos participamos en los últimos años, llegando, como ella decía, probablemente a 1.200 en este año. Y esto que nos facilitó el doctor Cereta, del consultorio jurídico, cuántos de esos amparos fueron hechos por el consultorio jurídico, también como han crecido, 309 hasta el año 2021. Nos mostró también el doctor Cereta cuántos fueron ganados y perdidos de los recursos de amparo. Ustedes ven que 93% de los recursos, de los resultados judiciales del año 2021 fueron ganados y solamente un 7% fueron perdidos, lo que implica una erogación enorme de las arcas del Estado. Sin embargo, cuando uno lo ve en el presupuesto nacional, estos son datos del Ministerio de Salud Pública del año 2019, del presupuesto nacional ejecutado, solamente ocupa un 0,16% del gasto público, el gasto en amparos del Ministerio de Salud Pública, que sin duda es muy grande, y en cuanto a los gastos en el impacto en el presupuesto salud, ocupa un 28% los amparos del gasto en salud. Estas fueron proporcionadas también por el doctor Cereta. Voy a tocar solamente estas patologías, mama, colon, próstata y pulmón, por ser las más frecuentes y las más importantes, sin duda, por la incidencia y mortalidad. Separado más adelante voy a tocar riñón, melanoma, vejiga, gástrico, unión esofagogástrica y ovario. Sin duda hay muchos más, esto es solo un ejemplo de lo que quiero transmitir y por supuesto no es que me olvide otras patologías, hay patologías muy importantes, pero sin duda con menos peso tanto en incidencia y mortalidad. Y voy a hablar exclusivamente del impacto académico y voy a hacer algunos comentarios. Arranquemos con mama.
Y voy a hacer para todas las patologías. Esto es lo que ya está hoy incluido en el Fondo Nacional de Recursos. Como ustedes saben, trastuzumab adyuvante, trastuzumab, pertuzumab en primera línea metastásico, TDM1 metastásico segunda línea y fulvestrant metastásico. Saqué la lapatinib porque hoy, con el advenimiento de las nuevas opciones, prácticamente, me corregirá la contadora Porchelli, prácticamente no se utiliza o tiene muy poca utilidad. Entonces, traje las opciones que creo yo que deben ser estudiadas, deben ser evaluadas y, por supuesto, serán los organismos correspondientes, competentes, los que definirán. Uno ve, decía muy bien la contadora al principio, el ribociclib, que ya está en vías de entrar y falta definir un poquito seguramente en qué instancia. El ribociclib tiene un impacto exclusivamente hoy en cáncer de mama metastásico. En cáncer de mama metastásico, por supuesto, receptor hormonal positivo, como sabemos todos, pero tiene 3 escenarios distintos. Un escenario es en primera línea, con letrozol, es el trabajo MONALIZA 2. Acá tienen el impacto en sobrevida. Cuando está en azul es sobrevida, cuando va a estar en verde son otros parámetros, puede ser sobrevida de la enfermedad, tasa de respuesta, etc. Como decía también la gente de Javier, de la Evaluación de Tecnología Sanitaria, la sobrevida sin duda es lo que más pesa. Y ustedes ven acá, estos son la literatura donde se publicó y si hay más de una publicación, es la última la que figura. Entonces, el MONALIZA, el ribociclib en primera línea metastásico. Estamos hablando de una ventaja en sobrevida de casi 12 meses, un año, usted decía claramente, Javier, un año de ventaja en sobrevida en primera línea y un hazard ratio de 0,76, entre paréntesis están los intervalos de confianza, 95%. Estamos hablando de una reducción de muerte de un 24% para los pacientes que lo reciben en primera línea. Sin duda nos parece un hecho realmente muy importante. También está en primera línea con fulvestrant en el MONALIZA 3, con una sobrevida global todavía en la mediana sobrevida no reportada, versus 40 meses para el brazo sin el ribociclib. En ese mismo escenario está en segunda línea con fulvestrant en MONALIZA 3, también con ventaja, no estadísticamente significativa. Y sí también está en el caso del MONALIZA 7, en las pacientes pre- y perimenopáusicas, en primera línea. Acá es con goserelina o inhibidores de con goserelina seguro, más inhibidor de aromatasa, más menos una o tamoxifeno. Y acá también tiene impacto en una mediana de sobrevida global de aproximadamente unos 10 meses en el mismo escenario, con sobrevidas, o sea, mediana de sobrevida 58 meses. ¿Qué quiere decir esto? Que el 50% de la población que recibe esta medicación vive esa cifra, 58 meses. Pero, ¿qué quiere decir también? Que no es que el paciente va a recibir 58 meses el ribociclib. El ribociclib lo va a recibir hasta la progresión. Por eso es muy importante saber la sobrevida libre de progresión. Cuando progresa, obviamente no va a recibir más el ribociclib, va a pasar a otra opción de tratamiento que después, por supuesto, cada oncólogo definirá, pero en el global, los pacientes que arrancan en el primer escenario con esta opción terapéutica llegan en una mediana a esta sobrevida. Que eso está bueno también saberlo porque no es va a recibir 58 meses, sino que tiene el impacto en el costo. Tenemos otras 4 opciones que me parecieron las más importantes en mama y acá van a ver las diferencias que hay entre unas y otras. El trastuzumab de Ruxtecan creo que es una de las drogas de mayor impacto que va a tener en los próximos años, sin lugar a dudas. No solo en el escenario metastásico HER2 positivo, 3 cruces o ISH positivo, en este momento, hoy, el trabajo más importante es en segunda línea, es el DESTINY-Breast3, y esta es tasa de sobrevida. Todavía no tenemos datos de mediana de sobrevida porque todavía no hubo tantos eventos muerte para poder tener la sobrevida. La tasa de sobrevida a 12 meses, 94,1% versus 85,9%. Acá están los hazard ratio. Y esta fue la publicación de este año del 2022. Esta es una publicación, todas publicaciones, para los que no conocen, de muy alto impacto. Pero esta indicación, que es muy reciente, metastásico HER2 low, que es un nuevo subtipo dentro del cáncer de mama que antes se había considerado triple negativo, es decir, 1 más o 2 más con ISH negativo, es decir, no llega a ser ni 3 más ni triple negativo 0, es decir, para el que es 1 o 2, acá está este trabajo que fue presentado en el principal Congreso Americano de Oncología este año, ASCO 2022 en Chicago, el DESTINY-Breast en sesión plenaria. Miren qué interesante, solamente para segunda o tercera línea, esto no puede ser utilizado en primera línea todavía, y ya en segunda o tercera línea tiene una mediana de sobrevida de 23 meses para esta población, algo inimaginable, con una diferencia versus el mejor tratamiento de 16,8. Estamos hablando de 7 meses, no llega al año que usted decía, pero estamos hablando de una segunda línea y uno piensa,
¿Tiene impacto o no tiene impacto? Sin duda que tiene impacto. Hay que ver en la ecuación global si esta molécula puede tener un espacio en este subgrupo especial de pacientes que antes integraba el grupo de triple negativo. Acá ven el hazard ratio, todo esto es estadísticamente significativo y creemos personalmente, es un comentario personal, que sin duda es también clínicamente significativo en este escenario de pacientes donde el pronóstico realmente es muy malo. En otro orden tenemos el TDM1 en otro escenario que no está aprobado. Todo lo que yo puse acá en gris es lo que no está hoy aprobado, pero que tiene, a mi juicio por lo menos tiene algún impacto. Post-neoadjuvancia con enfermedad residual en pacientes SARS-2 positivo, el estudio es el Catering del año 2021. Tiene hasta ahora solamente aumento significativo en lo que se llama sobrevida libre de enfermedad invasiva, que es un parámetro que para esta patología y en este escenario después de una neoadjuvancia es muy importante. Y piensen los casos, varios de los que tenemos acá, pacientes que no tienen una buena respuesta al tratamiento neoadjuvante con fármacos anti-HER2, que nos encontramos con pacientes, y ni que hablar que son receptor hormonal negativo, que tampoco se puede ofrecer hormonoterapia, es un escenario donde podría considerarse, no digo si tiene que estar ya o no, pero es una opción que debería considerarse en pacientes de alto riesgo. Y después, en el escenario de metastásico triple negativo, realmente triple negativo, es decir, 0, el advenimiento del pembrolizumab, que ha sido un impacto en el último año, esto fue publicado este año, el Keynote 355, con estas quimioterapias asociadas, no es inmunoterapia solo, sino que se asocia a quimioterapia con estas 3 opciones. Tiene que tener un testeo, como decían claramente, no es para todos los pacientes, no es para todas las triple negativas, tiene que tener el PDL1 con un CPS de 10, es decir, intensamente positivo. En este escenario hay una ventaja en la mediana sobrevida global de 23 versus 16, muy similar a la que tiene acá el HER2 low, el trastuzumab de Ruxtecan, pero este es en primera línea en este escenario. También creo que debería considerarse. Y está, por último, el sacituzumab govitecan, otro anticuerpo monoclonal conjugado en metastásico triple negativo en segunda o tercera línea. Y estas también son las ventajas en sobrevida, que si bien son menores, son en segunda y tercera línea. Es decir, este es el panorama que creo yo en mama, volviendo un poquito para atrás. Esto es lo que tenemos, estas 4 opciones. Esta es la que prácticamente está, como decía la contadora Porcelli, hay que ver en qué escenario va a quedar finalmente. Y estas son opciones que deberían considerarse, son opciones que hoy incluyen por sobre todo la segunda y la tercera, varios de los recursos de amparo. Esta ya hace un tiempo y esta en el escenario actual ya empieza a tener algunos recursos. ¿Qué pasa en colon? Otra patología de altísima incidencia y mortalidad, tanto en el hombre como en la mujer, la segunda, si uno lo toma en global en los 2 sexos. Aprobado hoy, hace muchísimos años, el bevacizumab, con un impacto en mediana de sobrevida de aproximadamente entre 3 y 5 meses, de acuerdo a los trabajos. Tampoco estamos hablando de un impacto maravilloso, pero bueno, son 3 a 5 meses. En algunos es menos, inclusive en los primeros trabajos pivotales. Y tenemos 2 opciones más hoy en el mismo escenario, en primera línea, en este caso RAS wild type, es decir, tiene que tener la falta de esta mutación, RAS, y tenemos el cetuximab y el panitumumab. La gran diferencia entre uno y otro, el cetuximab fue comparado con esquemas con bevacizumab, que era el standard of care, y el panitumumab en principio con quimioterapia. El panitumumab comparado con bevacizumab todavía no se publicaron datos de sobrevida, es decir, viene un paso más abajo que el cetuximab. Y acá tenemos los resultados en sobrevida, mediana de sobrevida, 31 versus 25, o sea, 6 meses, los mismos que tenía el bevacizumab, o más en algunos de los trabajos. Y el panitumumab tenemos 26 versus 22, 26 versus 20, pero le bajé un escalón porque fue comparado con quimio, no tenía bevacizumab el brazo comparador del panitumumab. Es decir, 2 trabajos interesantes, por sobre todo y exclusivamente para RAS wild type, especialmente, y como decía Javier y como decía Magdalena, tiene que tener aparte BRAF no mutado, porque si lo tienen mutado responde un porcentaje chico, son 8-10%, y colon izquierdo, que es el sector donde más resultado y beneficio se ha obtenido. Es decir, si uno empieza a estratificar en qué sector tendría que estar, seguramente si uno lo pone para el colon izquierdo, RAS wild type, BRAF no mutado, o sea, BRAF también wild type, seguramente en primera línea, y no como se usa ahora, que la enorme mayoría de los recursos de amparo son en segunda línea, tercera línea, donde realmente en segunda línea, para que ustedes sepan, no hay ninguna demostración de sobrevida con cetuximab, y sí hay en primera y en tercera hay como monodroga. Es decir,
Hoy estamos usándolo mal, inclusive estamos pidiéndolo mal para los recursos de amparo. Si uno tuviera que pensar recursos de amparo con cetuximab, hagámoslo en primera línea. Uno ya está acostumbrado y tiene medulizado que va al bevacizumab, pero si uno se pone a analizar, el valor mayor del cetuximab no es en la segunda línea, donde van la enorme mayoría de los recursos de amparo, sino que es en primera línea, que es donde debería usarse si, por supuesto, hay un estudio de costo-efectividad que lo muestre. Y colon, que también, y la contadora me lo podrá decir también, la contadora Porcelli, estos dos, tanto el regorafenib como el TAS-102, ocupan gran parte de los recursos de amparo y están creciendo en los últimos años, pero fíjense, si uno se pone a analizar, cuál es la mediana de sobrevida. 6,4 versus 5 meses, es decir, 1,4 meses, y acá está 7,1 versus 5,3, es decir, 1,8. Como decía Javier, también lo quiero ese mes y medio, ese mes con 8 lo quiero si soy el paciente, pero bueno, en la ecuación seguramente de todas las tecnologías sanitarias, capaz que no tendrían hoy un papel prioritario. Uno lo ve, sabe que la patología del colon es muy frecuente en el hombre y en la mujer. Los resultados uno dice, bueno, pero tengo estudio en sobrevida. Sí, tengo sobrevida que seguramente desde el punto de vista estadístico es, y acá lo tienen, un hazard ratio de 0,77 y 0,68. Estamos hablando de segundas o terceras líneas, donde por ser una patología frecuente se va a seguir indicando, porque no tenemos otras opciones mejores, pero creo personalmente que no debería estar en las prestaciones a cubrir hoy por el Fondo Nacional de Recursos. Pembrolizumab. Pembrolizumab, hay un espacio muy chiquito que lo tiene, en estadio 4, con inestabilidad de microsatélites altos, pero acuérdense, para todos, que el impacto es en sobrevida libre de progresión. Todavía no hay ningún impacto en sobrevida. Hubo una segunda publicación en el año 2022, la primera en el New England del 2020, ahora en el Lancet Oncology del 2022. No mostró beneficio en sobrevida, llámese por crossover, llámese por lo que quiera. Hoy tenemos sobrevida libre de progresión. Ustedes ven, bueno, Gabriel, es el doble, sí, es el doble de sobrevida libre de progresión, y es un grupo muy chiquito, 3-4% para estadios 4. Por lo menos lo traje para compartir y en todo caso después veremos qué se hace. Pero esto es el panorama que tenemos en colon. Resumiendo, voy para atrás, lo que tenemos es el bevacizumab, insisto, en primera línea y con la ventaja que ya dijimos de unos meses de sobrevida. Esto es cetuximab y panitumumab, que no lo tenemos, y en primera línea para estos subgrupos. Y acá tenemos segundas o terceras líneas para el regorafenib y el TAS-102 y pembrolizumab en estadio 4. Próstata, otra de las patologías altamente frecuentes en nuestro país. Tenemos una sola aprobación en el Fondo Nacional de Recursos, que es la viraterona para el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Uno piensa, próstata es el primer tumor en incidencia en el hombre y va a seguir siendo, las curvas son tan crecientes, las tendencias están crecientes, pero uno piensa, ¿vale la pena tener esto hoy en el Fondo Nacional de Recursos? Y si yo tuviera que decir y tuviera que asignar recursos, lo prefiero toda la vida acá. En este escenario, la ventaja en sobrevida son 3 meses, 4, 3, algo, no es más. Y es un escenario donde hoy uno dice, bueno, ¿qué otra opción tenemos? Y sí, tenemos el docetaxel y no tenemos mucho más. Todo lo demás vamos a ver más adelante. Pero sin duda, si tuviera que priorizar la viraterona, no la priorizaría en este escenario, y sí acá, donde tenemos hoy en metastásico, hormonosensible, es decir, una etapa previa a la castración, hay ventaja en sobrevida de casi 20 meses. Estamos hablando de cuántos son acá, 17 meses, clínicamente, estadísticamente significativa, es decir, con una reducción del riesgo de muerte de un 34%, con intervalo de confianza, fíjense que lejos del 1 que está, con una publicación seria, con un escenario donde hay un enorme grupo de pacientes y donde tenemos ventaja en sobrevida clara. Casi 2 años estamos hablando, hoy no la podemos utilizar, hoy estos pacientes van a recurso de amparo. Entonces, ¿cuánto se gasta en recurso de amparo con la viraterona en este escenario? Porque en el escenario de metastásico hormonosensible, hoy solamente tenemos el docetaxel, que está cubierto por las instituciones de asistencia médica colectiva, o por supuesto de NACE, no importa, está en el PIAS. Este escenario no está, este escenario nos da casi 1 año y medio de ventaja en sobrevida, para una patología de altísima incidencia en el hombre. En el mismo escenario tenemos la ensalutamida, donde tenemos 2 trabajos grandes, el ENSAMET, que tenemos tasa de sobrevida, no sobrevida global, todavía falta reportes, 80 versus 72, y sí el ARCHES, que tenemos acá, con medianas de sobrevida similares, ven acá, con una población distinta. No se pueden hacer comparación de estudios porque los pacientes incluidos tenían diferencia, pero también con ventaja sobre vida clínica y estadísticamente significativa en el mismo escenario
que la viraterona. Si tuviera las dos, creo que las dos opciones son válidas. En este escenario metastásico hormonosensible, tal vez tenga más peso el estudio de la viraterona, porque en estos estudios de ensalutamida se permitía incluir pacientes con docetaxel previamente, que en este no. En el escenario de donde ya tenemos aprobada la viraterona, que es en el metastásico resistente a la castración, también tenemos la ensalutamida, con resultados también similares, sobrevida, mediana de sobrevida 18,4 versus 13,6, es decir, 4 meses con ventaja de sobrevida, similar a la que tenemos con la viraterona hoy en el mismo escenario, y esta está aprobada. Tenemos el cabazitaxel, que está en el mismo escenario, 15,1 versus 12, también ventaja en sobrevida, todos en primera línea. Y tenemos el cabazitaxel en segunda línea, el estudio CARD, que es donde más se usa hoy el cabazitaxel, post a viraterona o ensalutamida, con una ventaja en sobrevida un poco menor de 2 o 3 meses. Insisto, 2 o 3 meses, ¿pesa o no pesa? Y bueno, seguramente para el paciente pese, para el que le toca, de ventaja en sobrevida, y todos lo queremos. No sé si a nivel nacional debería estar incorporada en estas prestaciones. Creo que si uno mira de todas las opciones terapéuticas, sabiendo que tenemos la viraterona y ensalutamida en estos escenarios que no están aprobados, y tenemos acá ensalutamida y cabazitaxel, creo que uno priorizaría más, como decía al principio, en la viraterona metastásica hormonosensible. También tenemos en próstata estas 3 opciones, que también ocupan espacio en los recursos de amparo. Uno es el alfa-radin, que es el radium 223. Miren la ventaja en sobrevida, en mediana de sobrevida. Estamos hablando de 3 meses en primera línea, una patología de altísima incidencia. Olaparib, en el cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, BRCA mutado, BRCA1-2 o ATM, un porcentaje chico, muy chiquito de pacientes, también ventaja de 4 o 5 meses, todos en revistas de primer nivel y todos estadísticamente significativos. Y lutecio, que recién llegó el último trabajo, también estamos hablando de 4 o 5 meses. Entonces, si uno mira todas estas opciones, dice, bueno, hoy tenemos en próstata solamente la viraterona en este escenario. Creo que debería discutirse, a mi juicio, si no debería estar en un escenario previo. Evidentemente, el volumen de pacientes va a ser mucho mayor, pero va a dar un impacto muy significativo en lo que es la sobrevida de los pacientes y la calidad de vida. No es lo mismo usar la viraterona que el docetaxel cuando el escenario es el mismo. Por supuesto, los estudios no son iguales, insisto, y hay opciones donde va uno o va otro. Eso en cuanto a próstata. Y no sé si es resistente a la castración, tendríamos que tener algo puntual. Las ventajas son chicas, capaz que por volumen de la patología algo debería haber, pero bueno, eso decidirán las autoridades oportunamente. Pulmón, que ha sido la gran vedette en los últimos años. La enorme mayoría de los pacientes se presentan en estadios avanzados. Lamentablemente, si uno hiciera prevención y el tabaquismo, valga la redundancia, cuántas de estas cosas se evitaría y cuánto ahorraríamos, sin lugar a dudas, en la campaña de prevención. Lo que ha cambiado el pulmón en los últimos años, el cáncer de pulmón, en lo que son todas las mutaciones. Antes, recuerdo Graciela, y yendo para atrás, profesora Sabini, profesor Musé, Viola, etcétera, parecería impensable encontrarnos con esto hace 20 años, 15 años. Hoy el pulmón cambió totalmente y hoy tenemos múltiples mutaciones, traslocaciones, alteraciones puntuales en testeo del PDL1, etcétera, que hacen que hoy el Fondo Nacional de Recursos tenga incluido estas cuatro opciones. Gefitinib y erlotinib en metastásico EGFR mutado, sabiendo que ninguna de estas dos opciones dio ventaja en sobrevida, ninguna, claramente son solamente sobrevida libre de progresión. Llámese crossover, como dicen los trabajos, pero si uno lee los 2 trabajos pivotales y los que siguieron, ni uno ni otro de ventaja en sobrevida. Pembrolizumab, sí, con ventaja clara en sobrevida, que eso fue de las incorporaciones de los últimos años. En metastásico PDL1 más del 50% y atezo en el mismo escenario más del 50%. Entonces, uno analiza los distintos escenarios. ¿Qué pasa en los pacientes con PDL1 de menos del 50%, que es este de acá, pembrolizumab con quimio metastásico? Tenemos este escenario de ventaja de sobrevida, es un enorme número de pacientes. Estas son las medianas de sobrevida en escamoso y en no escamoso. Estamos hablando de una ventaja de 5 o 6 meses y acá sí, en este escenario no escamoso, un año. Estamos hablando de 22 a 10,6 meses. Insisto, aplica para un grupo enorme de pacientes porque estamos hablando de PDL1 menor del 50%. Es decir, la gran mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón, metastásicos.
Ateso, que podría estar en el mismo escenario, porque también tiene trabajos. Los de Ateso son, por sobre todo, no escamosos. No hay trabajos importantes en escamoso con Ateso. Y acá tenemos las medianas de sobrevida, también similares, 5 meses de ganancia, 4 o 5 meses también acá, comparado con lo que teníamos, como le mostramos previamente, en pembrolizumab, que tenemos hasta 12 meses y 5 meses en este otro trabajo. Y por último, en inmunoterapia, en cáncer de pulmón avanzado tenemos el nivo con el IPI, también versus quimio metastásico, en PDL1 de menos de 1%, con esos datos, todos ventaja en sobrevida, todas medianas de sobrevida, es decir, todos importantes, patología de altísima mortalidad, de incidencia y mortalidad en el hombre, pero hoy tenemos esto aprobado en el fondo, como dijimos, solamente en este escenario. Uno discutiría si vale la pena o no, yo creo que podría valer la pena, especialmente en los no escamosos, por estos trabajos de 12 meses. Por supuesto, hay que hacer trabajos también en la vida real que pasan con nuestros pacientes. Sin duda es un aporte adicional, se están haciendo. Pero hoy por hoy, de todos los escenarios que tenemos en metastásico pulmón, el que más fuerza creo que tendría es es el pembro en este escenario. Otras opciones son las que vimos ahora. Pero ¿qué pasa en los pacientes EGFR mutados? El osimertinib, que hoy ocupa también parte de los recursos de amparo en segunda línea, post-gefitinib y erlotinib, da ventaja en sobrevida, que no lo da ni el gefitinib ni el erlotinib, y es comparado justamente con ellos. O sea, el trabajo, el FLAURA, el trabajo principal del osimertinib, compara osimertinib versus gefitinib o erlotinib, que es lo que tenemos en el fondo. Acá sí hay datos de sobrevida muy importantes, 7 meses para pulmón es muchísimo, 38 meses de una mediana para patología de pulmón metastásico es realmente impactante, y creo que es un escenario que podría discutirse en este grupo de pacientes, insisto, EGFR mutado, en primera línea. Y capaz que desplazaría al erlotinib y el gefitinib, que hoy han perdido valor a nivel internacional, a nivel académico, en este escenario. ¿Qué pasa con el durvalumab? Durvalumab es una inmunoterapia que se utiliza solamente en pacientes con este escenario, post-quimio radio, que es un grupo muy grande de pacientes estadio 3. Hoy en estadio 3 prácticamente no hay nada en pulmón, más allá de no hay nada innovador más allá de los tratamientos habituales que se hacen con quimio y radio. Para los pacientes que no progresan, el durvalumab, y especialmente en los que tienen PDL1 más de 25%, si bien el trabajo abarcó a todos, da ventaja estadística y clínicamente significativa. Estamos hablando de 18 meses de ganancia en sobrevida para este grupo de pacientes, si valdrá la pena por lo menos considerarlo al paciente que podría beneficiarse. Y por último, me pareció que el alectinib en los pacientes ALK traslocado, que es un porcentaje muy chiquito de pacientes, pero hay que considerar que para el que le toca, tiene ventajas muy grandes, todavía no reportada, no llegó a la mediana de sobrevida, todavía reportada, y 57 meses para el brazo control, que en este caso fue el crizotinib. Estamos hablando de tasas de sobrevida 5 años de 62% versus 45%. Creo que cualquiera de estas 3 opciones, bien evaluadas y bien justificadas, para los grupos que debería aplicarse, podría controlarse. En este escenario, por supuesto, si volvemos para atrás, sacaría el gefitinib y el erlotinib, que hoy ocupan un gasto que capaz que hoy las tarifas que tengan, no sé lo que tiene el fondo hoy negociado, seguramente ya lo tenga establecido, es un costo bastante menor que los que vienen, pero bueno, habría que hacer, los que evalúan la tecnología sanitaria, Magdalena, Javier, tener en cuenta también estos detalles. Ni erlotinib ni gefitinib ventaja en sobrevida, es lo que se usa, y este sí da ventaja en sobrevida y prácticamente no se usa, van todos por recursos de amparo. Riñón, patología de mucho menos peso, pero bueno, donde tenemos muchísimas opciones terapéuticas. Hoy tenemos aprobado en el fondo estas 3 opciones, pazopanib, sunitinib y sorafenib. Mostraron muy bien la comparación de pazopanib con el sunitinib, con el COMPARS. Pero en la realidad hoy estos 3 en el mundo académico prácticamente en este escenario están perimidos, cualquiera de los 3. Y tenemos otras opciones, que ahora vamos a ver más adelante metastásico. Quería nada más mostrar este trabajo en adyuvancia, creo que le falta todavía bastante tiempo para que pueda ser incorporado, pero es el primer escenario. Acuérdense que los pacientes con cáncer de riñón localizado de alto riesgo, hoy más allá de la cirugía no tenemos opciones, empiezan a aparecer los primeros datos con tasas, insisto, que tienen mucho menos peso significativo en lo que es a nivel académico, pero tasas de sobrevida y de enfermedad, parecería ser alentadores y para un futuro tal vez podría tomarse en cuenta. No hoy, por eso lo puse en verde y por los datos que tiene. Pero sí
En el escenario metastásico tenemos estas opciones. Tenemos nivolumab con ipilimumab en primera línea metastásico, ventaja en sobrevida 55 versus 38. ¿Pero versus quién? Versus este de acá, que es el sunitinib. O sea, comparado con lo que tenemos hoy en el fondo. El sunitinib ha perdido totalmente fuerza contra nivo-ipi. Estamos hablando de casi también 18 meses en sobrevida, mediana de sobrevida. O pembro con axitinib, estamos hablando de cifras similares, todavía no fue reportado para el brazo de pembro-axi y sí para el otro, seguramente va a andar en lo mismo. Es decir, tenemos dos opciones hoy en primera línea, tenemos más, pero dos opciones hoy en primera línea que podrían perfectamente sustituir al sunitinib desde el punto de vista académico. Hay que, por supuesto, evaluar por la incidencia, por eso nos pareció importante traer toda la epidemiología y por el impacto en costo que tienen cualquiera de estas dos, que sin duda tiene un costo hoy, un precio por lo menos, seguramente muy distinto al que tiene el sunitinib o el pazopanib. Eso es muy claro. En cuanto a segundas líneas, en cáncer de riñón, también tenemos datos con ventaja sobre vida, por sobre todo el nivolumab solo, se compara contra everolimus, es datos para saber, por lo menos como insumo, estamos hablando de casi 6 meses en segunda línea en riñón, nos pareció importante por lo menos marcar. En cuanto a melanoma, que también se comentó en el día de hoy, melanoma, hoy el fondo tiene aprobado bemurafenib y cobimetinib en primera línea metastásico, BRAF mutado, o pembrolizumab en primera línea metastásico, faltó poner acá BRAF wild type. ¿Qué tenemos hoy en melanoma? Ahora vamos a ver después con qué se compara esto en la otra diapositiva. Pero tenemos 3 opciones hoy muy claras en adyuvancia, pero ninguna de las 3, ni dabra contra metinib, ni nivolumab, ni pembro adyuvante, todavía tienen datos de sobrevida porque no hubo eventos muerte, por ende todavía no se puede saber. Lo que sí se sabe, y esto me corregirá seguramente la contadora, y por lo que me decía también Cereta, ocupan también un porcentaje muy alto de lo que son los recursos de amparo. En adyuvancia, uno pensaría, ¿esto debería estar hoy incluido en las prestaciones? Yo creo que no, que todavía no debería estar en las prestaciones que como país debería otorgarse. Por más que trabajo, y trabajo mucho en melanoma, todos los que me conocen saben que trabajo en melanoma, creo que hay otros escenarios donde debería apostarse más, que ahora vamos a ver, pero los datos son bastante alentadores. Insisto, ningún dato todavía en sobrevida con ninguna de las 3 opciones. A discutir si tiene alguna opción real hoy en el fondo o no. Creo que las 3 opciones están parejas. Ustedes ven las tasas de sobrevida y de enfermedad, todas en publicaciones también de primer nivel, New England, Lancet Oncology y New England, y todas estadísticamente significativas. Clínicamente yo creo que, si bien es una patología que cuando se hace metastásica las chances de sobrevida sin duda son mucho más cortas y complejas, creo que por el volumen que significa, y está hablando quien coordina la unidad de melanoma de la Cátedra de Oncología, me parece que tendría que tener un espacio capaz que en otro escenario y no en este. Yo hoy creo puntualmente que si a mí por lo menos me preguntan, diría honestamente, no sé si lo pondría hoy en el Fondo Nacional de Recursos, ninguna de estas opciones. Pero fíjense lo que estamos haciendo hoy. En melanoma metastásico, hoy tenemos el pembro aprobado. El pembro, para los que no saben, tiene una mediana de sobrevida global de unos 32, 33 meses. Hoy ya tenemos con esta combinación el doble, 72 meses de sobrevida, mediana de sobrevida, con nivo-ipi, versus, en este caso es versus ipi, son de 36, versus nivo y versus ipi. Este trabajo compara con los 3, 72 versus 36. Uno dice, ¿es ético hoy no ofrecerle a los pacientes con melanoma metastásico esta opción que da 3 años más de sobrevida, mediana de sobrevida, versus lo que tenemos hoy, que es muy bueno? Porque los que trabajamos en melanoma hace muchos años sabíamos que el melanoma metastásico en el año 2010, 2012 vivían 6 meses con la dacarbazina, que ni siquiera daba ventaja en sobrevida. Han pasado los años, han aparecido nuevas opciones, tanto el bemurafenib como el cobimetinib. Este de acá, este combo, dabrafenib, trametinib, que es muy bueno en metastásico, y el encorafenib y berimetinib son los 3 combos, estos asociados al bemu y cobimetinib, todos dan ventaja en sobrevida, como ven acá, similares. Estamos hablando de 33 meses de mediana de sobrevida, que es similar a lo que da el pembro en metastásico. Tenemos esta opción, que hasta hoy son muy pocos los pacientes que lo usan en primera línea, pero es una opción real que yo creo que debería considerarse si los precios lo permiten, porque es la que ha dado mayor impacto. Y no solo ha dado mayor impacto, sino que ha transformado a una enfermedad metastásica incurable en lo que hoy ya es una enfermedad metastásica crónica. Y ya tenemos, vamos a ver, curvas de sobrevida con medianas de sobrevida de más de 6 años
impensable, como decía, hace 8 años, 10 años, 6 meses. Estamos hablando 6 años, más de 70 meses de sobrevida mediana para estos pacientes. Ya queda poquito. Vejiga, hay que recordar que la mayoría de la vejiga en primera línea, los cánceres de vejiga metastásicos, se usan platinos, que es lo aprobado y es lo que tiene más evidencia. Tanto el pembro como el atezo tienen evidencia solo en fase 2, por lo tanto tienen menos peso. Yo creo que la utilidad de estos dos fármacos hoy podrían ser solamente inelegible a platinos, por todo, llámese por la neuropatía, por la alteración del clearance, etcétera, etcétera. Pero si es elegible a platinos, sin duda los platinos son la opción número 1 hoy con fase 3 demostrada. No debería usarse en ninguna de estas dos opciones. Sí, a considerar, me parece que tiene mucho más peso el avelumab post-quimioterapia, cáncer de vejiga que hace primera línea con quimioterapia. Mediana de sobrevida, estamos hablando de 14, 15 meses. Los que no progresan, si se les agrega el avelumab, independientemente del testeo del PDL1, pueden llegar a tener más de 7 meses de sobrevida. Creo que esta opción es mucho más válida que cualquiera de estas dos, pembro y atezo, que tienen fase 2 menos evidencia y donde ya tenemos fase 3 demostrado con quimioterapia en primera línea que da beneficio. Unión gastroesofágica y gástrico. Trastuzumab hace muchísimos años, el trabajo TOGA, fue publicado ya hace muchos años y una nueva revisión en el 2010, en primera línea en HER2 positivo, una muy escasa ventaja en sobrevida. Para el cáncer gástrico metastásico estamos hablando de 10-11 meses de mediana sobrevida habitual con la quimioterapia. Esto prolonga un poquito más, 13,8. El pembro, que ha sido más reciente asociado a la quimio en primera línea con testeo positivo más de 10, también da una mediana de sobrevida similar, 13,9. O sea, le agrega 2-3 meses, también el nivolumab con PDL1 positivo, también le agrega 3 meses. ¿Vale la pena? Como decía Javier, vale la pena, yo lo quiero los 3 meses. Ahora, en el entorno de toda nuestra población, donde sabemos que el cáncer gástrico no tiene un peso, menos mal, esto sí pasa en Ecuador, en Perú, donde es altísimo la incidencia del cáncer gástrico, seguramente es un problema nacional de salud. En nuestro país creo que no, y bueno, no sé si considerarlo o no, pero a tomar en cuenta, los datos son estos, son 2 a 3 meses, no es más que esto. Es mucho para el que lo tiene, sin duda, pero son 2 o 3 meses. Y en ovario, y esta es la última patología que voy a tocar, el bevacizumab, que tanto se discutía en primera línea, lo uso con quimio, no lo uso, le agrego, no le agrego. Si uno ve en primera línea y analiza los trabajos en detalle, ya sean con quimioterapia de inicio y mantenimiento, lo único que hay datos son de sobrevida libre de presión. No hay datos de sobrevida, es verdad, son 4 meses en ambos ensayos, tanto en el Ocean como en el GOG. No hay datos de sobrevida en primera línea. Creo que el cáncer de ovario, el bevacizumab en primera línea, todavía no debería ser utilizado y no creo que algún día pueda ser utilizado porque realmente estos estudios ya tienen muchos años y no creo que impacten. Y el olaparib en mantenimiento, esto me parece interesante por lo menos comentarlo. Pacientes con quimioterapia, cáncer de ovario, terminan la quimioterapia, tienen una buena respuesta. Sabemos que las medianas de sobrevida libre de progresión son 2 años, un poco menos, 1 año y medio. El que respondió al tratamiento y es BRCA mutada, sin lugar a dudas, el agregado de olaparib da una sobrevida libre de progresión de 40 meses versus 11. Estamos hablando de casi 28-30 meses de ventaja en sobrevida libre de progresión, que no es lo mismo que sobrevida, pero por las curvas que uno ve, seguramente en unos meses más tengamos los datos de sobrevida. Hoy por hoy es un insumo más a tener en cuenta, pero me pareció interesante mostrarlo para ovario. Entonces, a modo de resumen, esto es lo que tenemos hoy en el fondo, no les quise mostrar curvas en los demás estudios para no aburrirlos, pero el trastuzumab y pertuzumab con quimioterapia en cáncer de mama metastásico, primera línea, HER2 positivo, ha revolucionado lo que es la patología del cáncer de mama, llegando a sobrevidas de 5 años, estamos hablando de casi 60 meses, algún un poquito más, un poco menos, también impensable hace muchísimos años. Ribociclib y letrozol, que me parece que es la indicación principal donde debería estar el ribociclib hoy en nuestro país, en primera línea metastásica, HER2 negativo, receptor hormonal positivo. Tenemos ventaja en sobrevidas también globales de 63 meses, le saca 12 meses al brazo con placebo, es decir, sin ribociclib, curvas que no se van a separar, que van a seguir separándose, o sea, creo que es una indicación ya aprobada en el mundo, en todos lados tiene más que literatura que lo apoye. Pulmón osimertinib creo que es algo a considerar en un subgrupo chico, que son solamente los EGFR mutados, en primera línea, donde debería usarse y no en segunda línea como se usa hoy. El estudio Aura en segunda línea en EGFR mutado no tiene datos de sobrevida, no mostró sobrevida, o sea, tiene datos que son negativos y es lo que hoy se usa en los pacientes que tienen la mutación T790.
Acá no se precisa la mutación porque el osimertinib en primera línea no requiere mutación y tiene ventaja en sobrevida. O sea, creo que de usarlo lo usaría más efectivamente acá. Lo que hablamos recién, nivolumab, ipilimumab en melanoma. Miren lo que son las curvas que prácticamente ha transformado una enfermedad. Esto es sobrevida libre de progresión y esto es sobrevida global. Estamos hablando de 6 años, 72 meses, y miren las curvas. Sigue acá, sigue acá. ¿Quién sabe si dentro de 2, 3 años más nos sigue de ahí y se ha transformado? Logramos transformar el melanoma en casos puntuales que respondan a la inmunoterapia metastásico en una enfermedad crónica. En resumen y como comentario final, el Fondo Nacional de Recursos es un ejemplo para el país, para la región y para el mundo. Creo que fuimos pioneros en eso y hay que reconocerlo y estamos todos orgullosos del Fondo Nacional de Recursos que tenemos, lo que se ha hecho, lo que se ha incorporado. Recuerdo el primer fármaco que impactó en oncología, que fue el trastuzumab adyuvante en el año 2005, el trabajo que la doctora Picard presentó, que estábamos con la profesora Sabini en ASCO cuando lo presentó, fue un trabajo pionero. Uruguay en el 2006, es decir, un año después, incorporó el primer fármaco en cáncer de mama HER2 positivo. Fue el primer fármaco, por supuesto existía en hematología, el rituximab existía ya de antes, pero en oncología fue el primero. Es decir, estamos muy orgullosos del fondo, lo ha mantenido, cobertura universal, pública, privada, el mismo que está acá en Montevideo, el mejor sanatorio, le puede pasar, recibe la misma medicación que el que está en el departamento más alejado a nivel público. Me parece que el fondo hay que dar un aplauso. En este momento tenemos a la contadora Porcelli, pero ha sido realmente un orgullo y es un orgullo para nuestro país. Así que desde ese punto de vista no tenemos nada que decir o personalmente solo halagos. En cuanto al impacto real y terapéutico, uno pensaría, sin duda va a depender de la patología, lo que es incidencia y mortalidad, de la prevalencia. No es lo mismo, como decíamos, los 3 meses para el cáncer gástrico que capaz que 3 meses para un cáncer de próstata, donde la incidencia es mucho mayor y sin duda el tema de costos va a impactar mucho más. ¿Qué endpoint aplica? Es variable según estadio y patología. No es lo mismo sobrevida libre de progresión que sobrevida global, que sobrevida libre de enfermedad invasiva, que sobrevida libre de progresión radiológica, que tasa de respuesta. Sin duda, sobrevida es el endpoint que uno siempre quisiera tener. Hay patologías en las que demora más tiempo porque hay menos eventos muertes, como decíamos, por lo tanto va a demorar más en alcanzar. Mostramos en ovario, por ejemplo, BRCA mutado, el uso de la PARIP con ventaja en sobrevida libre de progresión enormes, sin datos todavía en sobrevida. Y otro tema no menor que son los testeos. ¿Quién se encarga? Hasta ahora es la industria farmacéutica, por distintas vías la que se encarga de los testeos, con lo bueno y lo malo, porque muchas veces pasa que las piezas para el testeo, una parte está en un lado porque no hacen todo el testeo, otro va a otro laboratorio, y empiezan con toda la logística que implica al paciente, a la institución, al médico, etcétera, etcétera. Y sin lugar a dudas uno pensaría, según el alcance de la cobertura, si uno va a empezar a testear en etapas más tempranas. Si uno sabe que el osimertinib va a estar en cáncer de pulmón y GFR mutado, capaz que uno debería testearlo más precozmente, como recomiendan habitualmente las guías hoy para todas estas patologías. Es decir, varios temas, sin duda más preguntas, más dudas que certezas, pero bueno, todas estas variables deberían ser consideradas cuando uno va a incorporar o pretende incorporar uno de estos productos. Creo que es la última, muchas gracias. Y acá tenemos toda la cátedra nuestra del servicio actual en el Hospital de Clínicas. Muchas gracias.